Hola iglesia, Dios les bendiga. En este momento quisiéramos que nos acompañaran a adorar al Señor. El Señor es digno de toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, y Él está escuchando su alabanza, su adoración donde quiera que esté. Así que lo invito a cantar con nosotros. Quiero adorarte, toda mi vida entregarte, es que no puedo ya vivir si no estoy lejos de ti. Toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia.
Buenas tardes y bendiciones, hermanos. Mi nombre es Pablo Martínez. Hoy voy a compartir con ustedes una corta reflexión, no sin antes extenderle a todos los hermanos de la comunidad cristiana RMC un caluroso saludo en nombre de mi familia, en el mío propio. Esperamos de corazón que todos los hermanos y las hermanas se encuentren muy bien, muy bendecidos, suplidos en todo por la mano poderosa del Señor, con buena salud y con buen ánimo. Realmente esperamos volverles a ver pronto. Para lo que deseo compartirles hoy, nos vamos a apoyar en un par de cortos versículos que describen situaciones similares. El primero de ellos está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, donde nos dice la Escritura. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Veamos rápidamente el contexto de este primer versículo. Daniel recibe una visión de parte de Dios, después de 3 semanas de meditación, donde ve y oye a un ángel que trae un mensaje relacionado con algunas cosas que sucederían en el futuro y que afectarían a su pueblo. No vamos a ver todas las profecías contenidas en esta visión, solamente nos vamos a enfocar en un par de frases que el ángel le comunica a Daniel. En el segundo versículo que vamos a ver, vemos al mismo Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2 vamos a fijarnos en el versículo 29. Dice la palabra, estando tú, oh rey, son las palabras de Daniel hacia el rey de Babilonia, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Hermanos, vemos que era el deseo tanto de Daniel como en el rey de Babilonia en estos dos casos, conocer los tiempos venideros. Había una curiosidad, si lo podemos llamar así, acerca del actuar de Dios y un deseo franco de tener el entendimiento de los tiempos. Claro está que no podemos igualar a Daniel con Nabucodonosor en cuanto a fe y devoción hacia Dios. Pero sí podemos decir que había algo que lo identificaba en estas situaciones, el deseo de conocimiento. Ahora bien, hermanos, en estos tiempos confusos en los que vivimos, tiempos peligrosos, llenos de incertidumbre y de desconfianza, a la mayoría de la gente y en especial a la iglesia nos falta tener lo que estos dos hombres tenían, deseos de conocimiento. En el caso de Daniel, el ángel le dice, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender. Entender, veamos esa palabra entender, porque esa palabra no es lo que vemos en nuestra realidad diaria. Nuestros corazones no están lo suficientemente dispuestos a entender el mover de Dios. Nos dice la Escritura que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se acostó en su cama real pensando en qué pasará en el futuro. Tal vez su pensamiento podría ser relacionado con su reino, o con su imperio, o con su descendencia, o con las guerras con sus enemigos. Lo que sí está claro es que en ese momento él no se encontraba en una crisis como lo era en el caso de Daniel. Daniel se encontraba en cautiverio junto con todo su pueblo. Podemos decir que para el rey Nabucodonosor todo estaba bien en ese momento. Sin embargo, vienen a su mente pensamientos acerca de lo porvenir. Y nos dice la Escritura que el que revela los misterios le mostró lo que había de ser. ¿Quién es el que revela los misterios? ¿De quién se habla en la Escritura? Sí, es Dios. Y ese mismo Dios sigue revelando los misterios en este tiempo, pero solo a aquellos quienes tienen esa curiosidad, entre comillas, podríamos llamarla,
ese deseo de conocer acerca de los acontecimientos presentes y futuros. Aquellos curiosos que no se conforman con saber lo que les presentan a simple vista, sino que realmente piensan que hay algo más allá. Y realmente eso es lo que está pasando en este momento. Queridos hermanos, pongámonos en el contexto actual de la situación. Tenemos millones de personas infectadas con un virus mortal. Tenemos cientos de miles de muertos. Tenemos miles de millones de personas confinadas en sus casas, con su libertad coartada, encerrados, secuestrados en su casa. Tenemos economías al borde del colapso, miles de empleos perdidos. Tenemos crisis social, crisis política, crisis sanitaria, en fin. ¿Y todo esto para qué? Realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuáles son los planes de Dios en toda esta situación? Mientras nosotros estamos encerrados en nuestras casas, paralizados del miedo, con una economía ya debilitada quizás por la situación y pendientes, muy pendientes de los noticieros, están sucediendo cosas a nuestro alrededor que no son visibles y algunas de las cuales nos pueden parecer hasta increíbles o fantásticas. Hay dos matices en toda esta situación. Lo que se está tratando de hacer desde los gobiernos, desde las élites políticas, desde las élites económicas para el control de la población, y lo que algunas organizaciones en las sombras están tratando de combatir. Hermanos, en estos momentos se libra una gran batalla por el control político y económico del mundo. Literalmente, mis queridos hermanos, hay tropas librando batallas subterráneas en túneles y bases ocultas. Hay noticias, obviamente no se ven en los noticieros convencionales, que nos dicen que se están rescatando niños en esas bases subterráneas que iban a ser usados en rituales satánicos. En estos momentos se está listando un gran reseteo económico mundial y un gran rescate económico para los países. Pero también en estos precisos momentos, se están asesinando a miles de personas a través de la radiación que emiten las antenas de la nueva tecnología 5G, que según estudios científicos, no me lo estoy inventando yo, causan una deficiencia inmunológica en los afectados por el COVID-19. Dejándolos indefensos contra el virus y al borde de la muerte. En estos momentos también se están capturando a miles de personas para enjuiciarlos por crímenes contra la humanidad. Personas de las que nos sorprenderíamos escuchar los nombres o hacer mención de ellos. En estos momentos también se están descubriendo y desmantelando redes de pedofilia alrededor del mundo. También en estos precisos momentos se alista una estrategia de control de movilidad por medio de la geolocalización a toda la población mundial. Hermanos, son muchos los acontecimientos que se están desarrollando en nuestras narices y que pasan absolutamente, totalmente desapercibidos. Sabemos y entendemos que hay que escudriñarlo todo y no hay que ser crédulos a la primera voz que escuchamos. Por eso debemos ir a la fuente de la verdad, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce
al que revela los misterios. Pero debe haber en nuestro corazón un deseo franco de conocimiento, de haber una disposición a entender como la hubo en Daniel, de haber una apertura mental, de tal forma que Dios nos pueda confiar sus planes como lo hizo con su amigo Abraham. Nosotros vemos y conocemos el pasaje de Génesis 18:7 donde dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En estos tiempos, Dios, que es el mismo Dios de Abraham, podría decir fácilmente: ¿encubriré yo a mi iglesia lo que voy a hacer? Amados hermanos, cuando el faraón tuvo un sueño que le revelaba las situaciones de abundancia y de hambruna que iba a vivir la región, había un José enviado por Dios que le interpretó el sueño y los planes de Dios fluyeron. Cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño sobre lo porvenir, como veíamos en el versículo anterior, hubo un Daniel que le dio la interpretación y le aclaró las cosas. En estos momentos de oscuridad, en estos momentos de incertidumbre para el mundo, la iglesia debe ser esa luz, debe ser esa fuente de información válida y confiable. No noticieros, no trabajos periodísticos, no canales de YouTube, no redes sociales, porque podemos encontrar muchas certezas, pero también podemos encontrar muchos engaños. En este momento, la iglesia debe ser la fuente de información válida y confiable para el mundo. Pero para ello debemos disponer nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y permitir que nuestro buen Dios revele sus planes. Debemos mantener una íntima y constante comunicación con el Señor. Mantener ese deseo verdadero de conocer los planes de Dios. Despreocupémonos, hermanos, por nuestras necesidades. ¿Qué comeremos o de qué viviremos? Despreocupémonos de la economía. Suena y resulta algo difícil de hacer. Pero realmente estamos tan aprisionados en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, que no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo realmente. Somos presa del miedo. Deshagámonos del miedo. Deshagámonos del miedo. No prestemos nuestras conciencias para la manipulación de las masas. Evitemos todo el día estar pendiente de los noticieros y algunas fuentes como las redes sociales que más bien son fuentes de desinformación. Despertemos a una nueva realidad. El mundo va a cambiar o cambió ya de lo que nosotros conocemos. Y realmente tenemos que tener una nueva conciencia, tenemos que tener un entendimiento renovado para poder absorber todos los cambios que van a haber en materia económica, en materia política y en materia de libertades. No estoy haciendo apología a la desobediencia a las leyes, ni a las autoridades, ni a los gobiernos, ni mucho menos. Tampoco estoy haciendo una apología a la irresponsabilidad social. Entonces, como creemos o entendemos que este juego del confinamiento y todo esto, y del encierro y de las noticias es algo planeado y es algo utilizado por otras personas para crear miedo en la gente, entonces voy a salir a la calle sin ninguna protección,
o voy a exponer a mi familia, voy a exponer mi casa a algo. Dios nos libre de llegar a pensar algo así. Hay un virus mortal en la calle, eso es cierto, y hay que cuidarse de él, eso lo sabemos. Pero igual de cierto es que hay una campaña de propagación del miedo y del control mental que viene desde las altas élites políticas y económicas que se nutren del pánico colectivo con el fin de sacar adelante sus oscuros planes. Amados hermanos, despertemos a una nueva realidad. Inquietémonos, preguntémonos qué está pasando, por qué están pasando las cosas, qué hay detrás de todo ello, cuáles son los planes de Dios con todo esto, de qué se tiene que cuidar la iglesia en estos tiempos peligrosos, cómo vamos a afrontar una nueva realidad. Tengamos en alta estima, hermanos, la palabra del apóstol Pablo cuando dijo a los tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amados hermanos, para el mundo pasan cosas inexplicables, hay cosas difíciles de entender. Hay decisiones de los gobiernos que hay simplemente que acatar, pero no se pueden entender las causas de ello. La iglesia debe pararse en la brecha y debe tener ese contacto con el Todopoderoso para poder conocer lo porvenir. Mis queridos hermanos, espero de corazón que hayan quedado lo suficientemente inquietos, tanto como para inclinarse delante del Señor y preguntarle sobre lo porvenir. Dios responde. Nos dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Porque el Señor nos dice: clama y yo te respondo. Porque no estamos clamando lo suficiente. Porque el Señor está presto a enviar su mensajero con la respuesta, a enviar la revelación, a descubrir los misterios, pero no estamos nosotros dispuestos a recibir esa información. Espero, mis hermanos, que hayamos todos quedado lo suficientemente inquietos como para investigar, cada uno por su cuenta, los acontecimientos presentes. Hay que indagar, hay que escudriñar, hay que preguntar, hay que descubrir y hay que compartir lo descubierto con quienes aún tienen el entendimiento entenebrecido. Así como dice el apóstol Pablo, la iglesia no es de la noche, no somos hijos de la noche, somos hijos de luz, hijos del día, no de las tinieblas. Por tanto, hay que ser sobrios, hay que velar y hay que estar parados lo suficientemente firmes para no quebrantar nuestra voluntad
en el momento en que nos veamos coaccionados por una u otra situación. Velemos, seamos sobrios, ayudemos a despertar a aquellos que todavía no han logrado un entendimiento, y sigamos por el buen camino, que es el camino de la verdad. La verdad como fuente tiene al Dios de los cielos revelada a través de su Santo Espíritu, revelada a través de Jesucristo, revelada en las Escrituras. Hay que tener conocimiento de las Escrituras, hay que tener revelación del Espíritu Santo, hay que tener valor para poder hablar cuando haya que hablar, para poder compartir cuando haya que compartir. Hay que tener ese plus de valentía que le hace falta a la iglesia en este tiempo. A la iglesia le da pena, si le da pena ir a repartir un tratado, le da pena hablarle a un vecino, le da pena hablarle a un compañero de trabajo, a un amigo sobre Cristo. Mucho más será cuando realmente su vida se vea en riesgo o cuando tenga algún tipo de castigo o de prohibición por hablar. Hermanos, qué precioso tiempo de ensayo, qué precioso tiempo de ensayo para cuando la iglesia se enfrente a unos tiempos de persecución. Allí es donde vamos a saber realmente de qué estamos hechos y qué tan fuerte es nuestra fe, si ustedes o yo o nuestra generación, nuestras descendencias tienen que vivir algo así. Por ahora, mis hermanos, les agradezco el tiempo y la atención prestada. Les deseo de todo corazón que el Señor Dios Todopoderoso, Padre de muchas misericordias y Dios de toda consolación, les continúe bendiciendo grandemente.